y que se pueda avanzar con el establecimiento de un cese al fuego y de un acuerdo de paz. Coincidieron en esto tanto el presidente Trump como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que creen que se puede llegar a una paz o por lo menos a un acuerdo inicial en las próximas semanas. Néstor. Juan Camilo, gracias. Efectivamente, ese sería el siguiente paso. Zelensky, el presidente de Ucrania, encontrándose en Washington con el presidente Trump para acordar los términos de ese acuerdo o de esa capitulación, que coincide todo esto con los 3 años de la invasión. Desde Europa, sobre Ucrania, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, la verdad es que es terminado esa celebración, esa conmemoración de los 3 años de guerra, esa guerra de resistencia que ha sostenido Ucrania para frenar la invasión rusa, y durante todo el tiempo el presidente Volodymyr Zelensky estaba con cara de angustia, lo estaba pasando mal. Luego publicó un mensaje en Twitter diciendo que estaba orgulloso del heroísmo absoluto demostrado por el pueblo ucraniano al resistir 3 años de agresión rusa no provocada, dice, 3 años de resistencia, 3 años de gratitud, 3 años de heroísmo absoluto a los ucranianos. Se le preguntó también si estaba de acuerdo en una rueda de prensa, se le preguntó si él tenía en sus planes lo que anunció el presidente Donald Trump, que estaría en los próximos 15 días viajando a Washington. La verdad es que no respondió claramente, pero sí, mira, escuchémoslo porque dio a entender lo difícil que lo está pasando con el nuevo régimen de Donald Trump. Es un poco larga esa voz, pero escuchemos porque duda mucho en responder. Escuchémoslo. And your relationship with the president? My relationship with President Trump, it's never was in such best way. Can you improve it? Can you mend it, you think? Que nunca había estado en mejor lugar. I think we have, our countries, first of all, our countries have strategic relationship and we are partners. And, lo que le preguntan es cómo están las relaciones con el presidente Trump. Él dice que no habían estado nunca mejor y todo el mundo se ríe. Le pregunta al periodista, ¿se puede mejorar? Y lo que él dice es que él no tiene derecho, no puede darse el lujo de romper relaciones con Estados Unidos, que la relación que tienen no puede romperse y que tiene que encontrar la salida. Él se encuentra en este momento entre la espada y la pared, está con esta presión enorme para que entregue todos los recursos naturales a los Estados Unidos para pagar las armas que hasta ahora le han facilitado en estos 3 años de guerra, y un poco para incentivar esa presión que está poniendo el presidente Donald Trump. Esta mañana el presidente Vladimir Putin le ha dicho a Estados Unidos que está dispuesto a entregarle los minerales de las tierras raras de Rusia en las zonas ocupadas en Rusia, en Ucrania, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. El presidente Petro, en un nuevo discurso, hablando de ciencia, de tecnología, habló de petróleo, gas y carbón y dijo que así lo critiquen, no habrá actividades de exploración ni taladros de explotación de petróleo en el año y medio que le queda a su gobierno, o ya menos de año y medio, que él no quiere taladrar más porque más energía y más petróleo es el fin de la humanidad. Y el presidente Petro, hablando allí de ciencia y tecnología, dice que las matemáticas son el nuevo espacio de la lucha. 8 de la mañana, 3 minutos, 75 años duró Padre Linero, el proceso de canonización del médico José Gregorio Hernández. Él había muerto en 1919 y 30 años después se inició todo ese proceso de canonización en 1949, como usted dice. En algún momento frenado, porque lo de José Gregorio Hernández se parecía mucho a la habladuría. Sí, hubo un momento en el que se frenó y se necesitó mucho discernimiento. Sobre José Gregorio Hernández, la familia de José Gregorio. Déjeme, le hago una pregunta, me da pena salirme del tema. Señor. ¿Qué le pasa al padre Linero que tiene esos audífonos? Ya, ¿Chonetos? ¿Qué dice? No, es que eso nos pone nerviosos a los demás de la mesa, porque un tipo que se tapa los ojos con el audífono. Felipe, estoy de acuerdo, tiene una manera No, qué rarísima. pena con usted, paréntesis. Tiene una manera rarísima de trabajar. Rarísima. Es un tipo muy curioso. Mira, tipo extraño. Pero Luis Ernesto acaba de dar en el clavo. Claro, tiene espíritu de DJ, Linero.
¿Qué voy a hacer? Que no Quiero tener entienden. siempre este oído. Esta gente, el señor director me había dicho que fuera así. Pero que no te entienden, no sé Alberto. cómo es. Entonces lo que hago es así para poder tener un oído. Yo tengo una teoría y es que pesan mucho los era solo un paréntesis, bueno, Néstor, Felipe, pero ¿qué nos iba a decir usted de San Gregorio? Si me permite, vuelvo al tema de José Gregorio. Sí, le permito, Hernández. claro, faltaba más. Médico que fue condenado por la misma iglesia por hechos relacionados, padre, con el espiritismo, con la habladuría. Finalmente, el Papa Francisco, desde su lecho de enfermo, da el paso hacia primero la beatificación y ahora lo de hoy, la canonización. En Venezuela, Santiago. Sí, Néstor, José Gregorio Hernández Cisneros será pues el primer santo de Venezuela, mejor conocido como José Gregorio Hernández, médico de profesión, y por quien pues el Papa Francisco aprobó esta mañana el decreto para la canonización. Pero este sin duda ha sido pues un camino muy largo, casi 80 años, 76, como tú comentabas al inicio, pues en 1949, cuando se cumplieron 30 años de su fallecimiento, porque él murió en 1919 aquí en Caracas, pues la Iglesia Católica en ese año, 1949, pues comenzó esa ruta oficial hacia los altares. Primero, recordemos, fue venerable. Eso fue él como su primer escalón, pues que él cumplió, y apenas en 2017, hace 8 años, se le comprobó ese primer milagro que lo llevó a la beatificación. Por eso hoy día, o hasta hoy día, era el beato José Gregorio Hernández. Eso ocurrió en abril 2021. Ese primer milagro ocurrió en 2017, y es un milagro bien particular, Néstor, porque fue sobre una niña de 10 años, se llama Yaxuri Solórzano Ortega. Ella recibió una herida de bala en la cabeza, esto fue en el estado Apure, al sur de Venezuela. Una herida de bala en la cual estuvo pues con un pronóstico muy reservado, estuvo varios días esperando una atención porque en ese estado no había pues ni los médicos ni el hospital para atenderla, y luego de varios días llegó un neurocirujano, él se llama Alexander Krinetsi, quien pues la opera, y él pues sí pensaba que era casi imposible pues que ella podría salvarse, y si se salvaba, que fue realmente lo que ocurrió, una recuperación total era aún más complicado, y sí ocurrió apenas a los 10 días, pues la niña estaba en perfectas condiciones, y el mismo médico dijo que eso era pues prácticamente un milagro, algo extraordinario, decía él, y eso pues fue el primer milagro que le confirmaron a José Gregorio Hernández, y por eso fue beato, y ahora, 4 años después, se firma esta canonización para que sea santo, el primer santo venezolano. Y el detalle, Néstor, y sí tiene parte que tiene que ver con la noticia del día de hoy, es que este decreto lo firma el Papa Francisco, acompañado de Pietro Parolin, que recordemos es muy cercano a Venezuela, porque fue nuncio apostólico aquí por varios años, Néstor. Sí, que habla, entre otras cosas, divinamente español. 8 de la mañana, 7 minutos. Efectivamente, el milagro certificado para José Gregorio Hernández lo certifica el doctor Alexander Krinitsky, que es el médico neurocirujano que operó a esa niña Yaxuri Solórzano. Doctor Krinitsky, buenos días. Buenos días, gracias por su invitación. ¿Usted hoy en día es director de un hospital en el Táchira? Doctor Krinitsky. Sí, dirección del Hospital Central de San Cristóbal, en el estado Táchira. Vale. Doctor Krinitsky, ¿cómo es el milagro que hizo José Gregorio Hernández, el que usted certificó? Sí, pues Yaxuri sufrió una herida por arma de fuego en el cráneo con escopeta de corta distancia. De donde ocurrió, pudo recibir atención médica primaria unas 30 horas después de haber sufrido la herida por arma quirófano en muy mal estado general, estaba en la unidad de cuidados intensivos, e hicimos una cirugía de control de daño, solamente retiramos fragmentos metálicos, vegetales, y la impresión era que si lograba sobrevivir, el déficit neurológico iba a ser muy importante, tanto que le impediría llevar una vida normal, y sorpresa para nosotros cuando a los 10 días está absoluta y totalmente recuperada, sin ningún déficit, como lo confirmamos en un video que hicimos en ese momento. Sí. ¿Y por qué una cosa que es científicamente inexplicable, cree usted, obedece a un milagro, doctor Krinitsky? Bueno, yo en lo particular soy un hombre de fe, aunque siempre lo he dicho que soy un católico poco el horizonte de hacer el bien y no hacer el mal. Sí. Y algunos no son explicables. Y esta recuperación tan importante, tan rápida, después de una herida de este tipo, es inexplicable para la ciencia. Sí, en este caso, doctor Krinitsky, ¿qué es lo que resulta inexplicable para la ciencia? Exactamente,
¿cuál es el normal desarrollo de una cirugía como la que se le practicó a la niña y cuál fue al final el desenlace? ¿Cómo se comporta el cuerpo de la niña? Bueno, en principio una herida y con ese tipo de arma es de una alta mortalidad. De ahí inicia un camino de una cadena en el momento del disparo. Después en la ciencia tenemos lo que llamamos la hora dorada. Si nosotros logramos atender casos graves en la primera hora de evolución, la posibilidad de recuperación aumenta exponencialmente. A ella se le convirtió eso casi en 2 días. Y después el sitio de la herida en el área del cráneo, las lesiones que hicieron, los proyectiles, todo sumaba a que la evolución iba a ser muy tórpida. Y bueno, la intercesión de el ahora San José Gregorio Hernández logró que esto tuviese otra historia. Doctor Kranitsky, para estos efectos desafortunadamente la llamada no es buena. Voy a hacerle una última pregunta a ver si es posible que mejore la señal. Para estos efectos, si usted no fuese un hombre de fe, ¿usted no hubiese creído que esto era un milagro o seguiría en la tesis de que fue un milagro? Tal vez no lo llamaría milagro, sino lo llamaría una situación inexplicable y un resultado inesperado. Sí, y esa es la diferencia con lo que la Iglesia llama milagros. No sé si lo intentamos, doctor Kranitsky. ¿En qué punto se le atribuye esta recuperación a un milagro de José Gregorio Hernández? ¿La familia de la niña la encomienda al médico José Gregorio Hernández o usted es creyente en José Gregorio Hernández? La madre de la niña hizo el petitorio porque ha tenido siempre mucha devoción por José Gregorio, pero nosotros no nos enteramos de eso hasta 2 años después. Nuestra, cuando hicimos el video, era hacer un registro de una eventualidad científica para nosotros en ese momento, de que a propósito de un caso, como lo decimos en los congresos internacionales, porque realmente para nosotros como científicos era impresionante e inexplicable. Luego en un conversatorio con un sacerdote amigo, el padre Molina, sale a la luz la posibilidad de que eso hubiese sido un milagro al Nazareno de Chagua, que es un santo que tenemos ahí en el llano venezolano. Pero cuando se entrevista a la mamá de Yaxuri, ella asegura que le solicitó el milagro fue a José Gregorio. Cuando el Comité Médico del Vaticano determina que no hay una explicación científica para lo ocurrido a Yaxuri, entonces pasa a los teólogos el expediente donde, por ejemplo, si la mamá de Yaxuri hubiese pedido el milagro a José Gregorio y a la Virgen de Guadalupe, pues los teólogos hubiesen atribuido ese milagro a la Virgen de Guadalupe. Claro. Pero como la madre de Yaxuri siempre afirmó y sostuvo que a la única persona que le solicitó ese milagro fue a José Gregorio Hernández, entonces los teólogos atribuyen la intercesión y por eso es que le dan la beatificación. Y al final de cuentas la historia de Yaxuri termina siendo la historia de la canonización hoy, esta mañana, del médico de los pobres, que era como le decían a José Gregorio Hernández. Doctor Kranitsky, gracias por estos minutos. Lamento que no esté bien la llamada. Chao. Hasta luego. 8:13. El gobierno acaba de anunciar el nombramiento de Patricia Duque Cruz. Será nueva ministra del Deporte. Acaban de publicar su hoja de vida, que es la manera de protocolizar los nombramientos. Anoche publicaron la hoja de vida de Benedetti. Esta madrugada se está publicando la de ella, la hoja de vida de Patricia Duque Cruz, que es una mujer cercana a un sector del liberalismo que va a tener cuota en este gobierno, ese sector de parlamentarios, de representantes a la Cámara, todavía cercanos al gobierno del presidente Petro. El presidente intentando armar lo que han llamado el Frente Amplio, es decir, un sector del petrismo, del pacto histórico, más pedacito del partido de la U, del pedacito del sector conservador y de diferentes partidos minoritarios. Este nombramiento de la ministra de Deportes, repito su nombre, hoy trabaja
como asesora en el despacho del Contralor, es un síntoma del giro político que está tomando el gobierno. Las neuronas espejo nos dan la posibilidad de empatizar con los otros. Al mirarlos a los ojos, nos damos cuenta que sus dolores, que sus alegrías, que sus limitaciones, que sus posibilidades son muy parecidas a las nuestras. Y desde allí nos relacionamos. No podemos ser indiferentes con el otro. No podemos enjuiciarlos desde la distancia. Necesitamos ser capaces de empatizar, es decir, de reconocer su situación. Mi abuela decía que solo sabe dónde están las goteras el que está debajo del techo. Por eso es importante que tú seas capaz de ponerte en los zapatos del otro. Oye, no te creas perfecto, no te creas con la capacidad de juzgar y de señalar a los demás. Trata de abrir el corazón y de conectarte con lo mejor de las otras personas. Y así construye relaciones que te llenen de fuerza, de ánimo para vivir. Tú sabes. Anoche tarde la Presidencia de la República publicó la hoja de vida de Benedetti, que será definitivamente, contra viento y marea, ministro del Interior, a pesar de la rebelión política que hubo dentro del gobierno y a pesar de la rebelión política que sigue por fuera del gobierno. Críticas que encabezan esta mañana 7 congresistas mujeres, que en algún momento fueron algunas de ellas petristas, que anoche le envían una carta al presidente Petro diciéndole que están en desacuerdo, que reconsidere la hoja de vida de Benedetti por razones de género, que es violencia contra la mujer, pero también por temas de corrupción, y mencionan, por ejemplo, delitos que investiga la Corte Suprema de Justicia de Benedetti: tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, 7 procesos que están andando contra Benedetti en la Corte Suprema de Justicia. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Era la línea de cuidado. Eso hace bajar las tarifas de energía eléctrica, chévere. La fórmula de tarifa de energía eléctrica está mal hecha, técnicamente está a favor de unas manos. Este es el discurso del presidente Gustavo Petro en las últimas horas, en el que iba a hablar de ciencia, tecnología e inteligencia artificial. Termina siendo un discurso muy apocalíptico, diciendo que Bogotá ha comenzado a morir y que el racionamiento se va a agravar y que vamos a tener que ir al baño con totuma y con balde. Sí, fluctuará, pero si no se hace nada, cada vez habrá que racionar más. Ustedes han podido ver las estadísticas, hoy salieron de la CREC sobre, eso no lo hace la CREC, lo hace el Ministerio del Ambiente, sobre las reservas de agua, los embalses de agua, no las reservas, los embalses. Y estamos muy por encima hoy, 13% de lo que era la línea de cuidado. Eso hace bajar las tarifas de energía eléctrica, chévere. La fórmula de tarifa de energía 8:17 y termina hablando el presidente de la chéveridad de que van a bajar las tarifas de energía eléctrica, pero que el racionamiento en Bogotá se va a agravar. Y repite una y otra vez que Bogotá ha comenzado a morir. Señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana. ¿Esto tiene algo de sentido para usted, alcalde, que Bogotá ha comenzado a morir, que se va a agravar el racionamiento, que vamos a ir hacia un escenario de totuma y de balde? Bueno, Néstor, a ver, yo creo que el presidente, digamos, en varias ocasiones ha hecho unos pronunciamientos bastante catastróficos sin sustento. Yo recuerdo que en el mes de octubre del año pasado, tal vez, o septiembre, la ministra de Ambiente en ese momento, Susana Muhammad, manifestó que el sistema Chingaza iba a llegar a 20% en diciembre, según las proyecciones del ministerio, y no fue así, y no tenía ningún sustento esa afirmación. A diciembre estábamos en cerca de 46% del sistema Chingaza, gracias a las medidas que hemos tomado y gracias también a la reducción de consumo que ha tenido la gente, y sumado a eso a la mayor capacidad que tiene hoy Tibitoc de traer agua del agregado norte y de esa forma reducir el agua que traemos de Chingaza. Luego el presidente dijo que íbamos a tener que traer a militares a Bogotá para sacar a la gente en marzo, o sea, dentro de 15 días de Bogotá, porque no iba a haber agua, se iba a acabar por completo el agua, y estamos lejos de ahí. El sistema Chingaza sigue ahora, en este momento, por encima del 40%, inclusive la cifra
que me dieron esta mañana es una cifra que indica que tenemos cerca de 44 millones de metros cúbicos de agua más hoy que el mismo día del año pasado. Entonces, pues yo creo que el presidente, digamos, ha tenido una visión sobre el crecimiento de Bogotá, sobre eventualmente cómo garantizar el abastecimiento de agua a Bogotá, que ha sido equivocada. Particularmente menciono una cosa, por allá en el año 2012 se retiró el estudio de alternativas ambientales para eventualmente hacer Chingaza 2. Eso fue una decisión de su gobierno, y lo grave fue que se retiró esa propuesta y se hizo sin plantearle una alternativa a Bogotá, sin decir cuál es la alternativa. No hagamos Chingaza 2 porque tiene un impacto en el páramo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para garantizar que Bogotá tenga abastecimiento de agua? Ahí está tal vez el pecado original de la problemática de agua que tenemos hoy, es en esa decisión de retirar esa propuesta sin plantear sobre la mesa una alternativa que permitiera que Bogotá resolviera el problema del agua, que era normal que ocurriera. Ahora, con el cambio climático y con la variabilidad climática que estamos viviendo, un sistema Chingaza que en cierta forma depende de las precipitaciones en buena medida de un solo año, pues es vulnerable, evidentemente, y por eso nosotros estamos avanzando, no solamente en las medidas de corto plazo, y termino con esto, Néstor, sino también en las medidas de largo plazo, en identificar las alternativas que puedan contemplar eventualmente parte de Chingaza 2, que puedan contemplar la conexión de Tominé con Tibitoc, que incluyan el uso de agua tratada para ciertos usos en Bogotá. Bogotá, por ejemplo, hoy produce más de 2 metros cúbicos de agua por segundo, casi 3 en la Petar Salitre, que podrían ser utilizados para usos no industriales, por ejemplo, para obras, y no son utilizados porque no está regulado el uso de agua tratada. Entonces, todo eso lo estamos haciendo en contravía de lo que plantea el presidente. Bogotá no está muriendo, Bogotá está transformándose, está logrando superar sus problemas históricos y está corrigiendo errores del pasado como ese, alcalde, de no haber avanzado en Chingaza 2 sin alternativas. A propósito de ese tema de alternativas hoy, ¿es posible todavía Chingaza 2? Pues sí, es posible. Nosotros estamos trabajando con el Banco Mundial y con diferentes asesores para buscar todo un mapa de alternativas que podría incluir eso, dependiendo obviamente del análisis que se haga del impacto por cambio climático eventualmente en la proyección de precipitaciones alrededor de Chingaza. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero esa es una alternativa que no hay que descartar, hay que analizar y hay que tomar la decisión con criterio técnico, no un criterio político, sino técnico, de dónde vamos a sacar agua a futuro. Esa es una. Otras, como le menciono, es conectar, por ejemplo, Tominé con Tibitoc directamente. Otra es, y no son excluyentes, otra es avanzar en el uso de agua tratada. Ya hoy la Petar Salitre da entre 2 y 3 metros cúbicos de agua que podrían ser utilizados, no está regulado eso. Hay que regularlo eso por parte de la autoridad ambiental. Tenemos, por ejemplo, que avanzar también en el uso de aguas lluvias, la Petar Canoas, que esperamos iniciar su construcción el próximo año, tendrá la capacidad de entregarle agua también a Bogotá. Hay que combinar en cierta forma las diferentes herramientas, pero esa es una, y Bogotá tiene que avanzar en eso, y la meta de este gobierno es dejar eso definido para corregir esos errores del pasado y garantizar que Bogotá no vuelva a tener nunca más un problema del agua como el que tuvo en este año que pasó. Sí, alcalde, si esto no lo dijera el presidente Petro, seguramente ni siquiera lo estaríamos hablando, pero como es el presidente de la República, que además fue alcalde de Bogotá, que además conoce, digo, en teoría conoce bien el tema de Bogotá, yo no le haría estas preguntas, pero nosotros vamos rumbo, ¿hay alguna posibilidad, alcalde, de que estemos caminando hacia una Bogotá sin agua? No, Néstor. Bogotá, digamos, si tomamos las medidas correctas, como por ejemplo esas alternativas que le he planteado yo a usted, Bogotá va a poder resolver su problema de agua. Ahora, si vuelve a pasar un poco lo que pasó hace 12 años o 13 años cuando se retiró la propuesta de Chingaza 2 sin que se planteara una alternativa, podemos estar enfrentando un problema muy grave en el mediano y largo plazo de abastecimiento de agua en Bogotá. Entonces, por eso es muy importante pues que se hayan tomado las medidas que se tomaron coyunturales del año pasado por la crisis que estamos viviendo y que ya estamos en camino de superar, pero también que se tomen las medidas de fondo que garanticen que Bogotá no vuelva a tener ese problema, porque si no las tomamos, si la ciudad no toma esas medidas, efectivamente tendremos grandes retos de abastecimiento de agua en el mediano plazo. Mire, es que como las redes tienen memoria, alcalde, el 22 de octubre del año pasado en la base militar de la Arania en Caquetá, el presidente Petro había dicho que Bogotá se iba a quedar sin agua en marzo de 2025
y llegó marzo de 2025 y eso no ocurrió. Yo quiero preguntarle por la génesis de la crisis por Chingaza 2. ¿Quién era alcalde de Bogotá cuando no se aprobó la construcción de Chingaza 2? ¿Quién era el gerente del acueducto? ¿Y cuál era la discusión? Porque al final hoy de nuevo estamos sobre el mismo asunto, el tema de cómo se afectaría el ecosistema y cómo se afectaría toda la zona de la Sabana Centro por cuenta de la creación de un nuevo embalse. Ricardo, el recuerdo que yo tengo es que fue en 2012, cuando la alcaldía de Gustavo Petro retiró es la solicitud para la licencia de Chingaza 2 sin que se plantearan alternativas. El gerente del acueducto era Diego Bravo. En ese momento se habló en ese momento de que iban a intervenir 600.000 hectáreas en los páramos de Chingaza y de Guerrero, etcétera, cosa que realmente no se hizo. Entonces retiraron la propuesta y no hicieron nada alternativo que permitiera resolver el problema de fondo. Ellos eran conscientes de que había un problema y tan eran conscientes que cuando lo retiran dicen que iban a invertir en conservación de cuencas para garantizar el abastecimiento de agua a Bogotá. No hicieron ni lo uno ni lo otro. Y ese es el origen seguramente de este problema. Ahora, ese problema que surge en ese momento a raíz de no tomar esa decisión, pues también se agrava por cuenta de que en los años siguientes tampoco se tomó la decisión, ¿no? O sea, se pateó el balón para adelante y no se tomó la decisión. Nosotros no vamos a hacer eso. Entonces sí vamos a poner sobre la mesa esa alternativa para analizarla. Yo no digo que ya esté confirmado que se vaya a hacer, pero sí digo, no podemos descartarla y tenemos que analizarla junto con otras alternativas como las que menciono para que definamos cuál es el camino. Ahora, Bogotá no debería depender, como ha dependido en los últimos 20 o 30 años, de Chingaza en un 70%. Eso es un error. Bogotá tiene que diversificar sus fuentes de agua y ahí eso pasa por hacer inversiones en cuencas como por ejemplo Sumapaz, también en lo que tiene que ver con Tibitoque, el agregado norte y Tominé, y eso también lo vamos a incluir en el estudio. ¿Y cómo es la idea de utilizar el agua de la Petar que baja del río Bogotá para fines no de consumo sino industriales, alcalde? Pues miren, Néstor, ya hay muchas ciudades del mundo que el agua que tratan las utilizan para diferentes temas. Por ejemplo, una ciudad que es emblemática en esto es Singapur. Hoy Bogotá trata el 30% de sus aguas residuales en la Petar Salitre, que está en operación hoy día, que está manejada por el acueducto. Esa Petar hoy podría entregar, ya en este momento, entre 2 y 3 metros cúbicos de agua por segundo. Estamos hablando de más del 10% de agua que consume Bogotá para usos que no sean de consumo humano. ¿Y cómo se traería para zonas o para sectores industriales? Inicialmente, no, pues es que sería, por ejemplo, para industrias. Sería trabajar con industrias y eso inicialmente se puede con carrotanques. Pero ¿cómo se direcciona, quiero decir? No, con carrotanques se puede inicialmente para industrias. Por ejemplo, hoy las obras de Bogotá, obras tanto públicas como privadas que se hacen, utilizan mucha agua. Esa agua podría venir de ahí. Lo que pasa es que hoy la regulación no permite todavía que se puedan utilizar esas aguas tratadas. Es un problema de regulación y de permisos. Nosotros le planteamos esto al presidente en octubre del año pasado. Ahí la ANLA al parecer dijo que no era competente para revisar el tema. Nosotros estamos buscando la fórmula que nos permita usar esas aguas, repito, por ejemplo, para obra pública, para las mezclas que se hacen en obras. No se debería utilizar un agua que sea potable, se debería utilizar el agua que viene de la Petar Salitre y a futuro debería utilizarse también la de Petar Canoas, que va a poder entregar más del doble de eso, tal vez hasta 6 metros cúbicos de agua por segundo. Entonces, aquí lo que digo es que hay que combinar las herramientas, hay que diversificar. ¿A qué distancia están esas Petar de Bogotá o de zonas a donde debería llegar el agua? La Petar Salitre está en la localidad de Engativá. Entonces está dentro de Bogotá, entonces pero eso facilita mucho las cosas. Está a 20, 30 kilómetros. La Petar Canoas estará cuando esté construida en Suacha, efectivamente, y ahí habrá que buscar las fórmulas, pero de arranque ya hoy tendríamos, yo recuerdo que en la reunión con el presidente en octubre, la ministra dijo, tenemos que lograr reducir en un porcentaje tal vez de 8%, de 10% el consumo de agua en Bogotá. Nosotros ya veníamos avanzando en eso, se lo mostramos, pero le dijimos, eso se lograría muy rápidamente para que todos los usos industriales que no requieren de un agua potable, sino que pueda ser tratada en tratamiento primario, secundario y desinfección, pueda ser utilizada de la Petar Salitre ya, mañana. Le dijimos, ministra, podemos hacerlo siempre y cuando la regulación y los permisos lo permitan. Entonces nosotros estamos a la espera de que eso se aclare
y poder eventualmente de esa forma reducir la presión. Pero le repito, más allá de todo eso, vamos por buen camino, no quiero dejar de insistir en eso, vamos por buen camino, y hoy tenemos pues 44 millones de metros cúbicos de agua más que hace un año exactamente, a pesar de que en el último año hubo muchas menos precipitaciones al sistema Chingaza. Entonces, con menos agua que entró, tenemos más agua, gracias a las medidas. Alcalde, ¿el gobierno de Bogotá, su gobierno, ya está pensando en el fin del racionamiento? Néstor, si la tendencia, digamos, yo voy a explicar un poco cómo miden esto los técnicos. Hay unas afluencias que es como el agua que entra al sistema Chingaza, y eso se mide por promedios históricos. Entonces el promedio histórico sería como el 100% de las afluencias promedio en ese mes al sistema. En el mes de enero tuvimos un poco más del promedio histórico de lo que llueve o llega y entra de agua a Chingaza. En el mes de febrero estamos ya muy cerca de llegar al promedio. Si eso se ratifica en el mes de marzo, es decir, que tenemos las lluvias y las afluencias promedio históricas por encima del 90% del promedio histórico a Chingaza, en abril estaríamos muy cerca de poder levantar el racionamiento. Entonces dependerá de las precipitaciones que tengamos y las afluencias estos días y en marzo. Abril es dentro de un mes, pues febrero. Sí, abril es muy pronto. Abril es muy pronto. En 3 días. ¿En un mes usted podría anunciar el fin del racionamiento de agua? Sí, efectivamente, como le digo, las afluencias del mes de marzo son por encima del 90% del promedio histórico y inicia el nuevo año, digamos, hidrológico, que en principio debe iniciar a finales de marzo. Estaremos en posibilidades, pero eso dependerá de esas cifras. Yo le puedo decir a usted, hablémonos sobre este tema en más o menos un mes, ya tendremos más claras las cifras, pero la tendencia que llevamos hasta ahora, si se mantiene en el mes de marzo, nos abre la puerta para poder levantar en el mes de abril. Alcalde, y le hago una pregunta final sobre este tema, y me da pena insistirle, pero es que como es el presidente Petro el que lo dice, yo supongo que él tiene alguna información que no tenemos el resto de los mortales. Dice que podría haber aumento progresivo de los racionamientos en los próximos años. Es decir, usted me dice, estamos pensando levantar en abril, pero el escenario de racionamiento, según el presidente, no se ha ido. No, eso es, digamos, a ver, es que la verdad le confieso, a veces el presidente, como le decía yo hace un rato, lo que dijo en octubre, lo que dijeron el año pasado, pues, digamos, a veces hacen unas afirmaciones poco sin sustento. O sea, nos dijeron que nos íbamos a quedar sin agua, nosotros no teníamos para nada calculado eso, y el cálculo nuestro era lo que se ha cumplido, que íbamos a estar alrededor del 40% del nivel en esta fecha. Entonces, a ver, yo lo que creo que el presidente plantea es que si no se toman medidas de fondo, más allá del racionamiento que estamos tomando, que no es una medida de fondo, va a haber problemas. Y en eso tiene razón. Por eso nosotros estamos trabajando en las que le menciono. Contemplar Chingaza 2, conectar Tominé, aguas lluvias, por una parte, y aguas ya tratadas. Toda esa combinación de fórmulas tenemos que implementarlas, y las vamos a implementar para que no ocurra eso. Claro, si nos dicen que no se puede hacer absolutamente nada, pues tendríamos problemas seguramente en años donde haya bajas precipitaciones. Pero eso no podemos permitir que suceda. Tenemos que presentar las fórmulas, y mi administración las va a presentar a la autoridad que, digamos, que sea competente para que autoricen, bien sea la inversión, si se decide irnos por ese camino de Chingaza 2, bien sea conectar Tominé, bien sea poder utilizar aguas tratadas y conectar aguas lluvias también. Sí, alcalde, fíjese que usted está dando una buena noticia para el mes de abril. Probablemente sería ese anuncio del levantamiento del racionamiento, pero el presidente Gustavo Petro dice que esa medida, refiriéndose al racionamiento de agua, no va a ser solo por este año, que variará, sí, fluctuará, pero si no se hacen, que es lo que usted acaba de decir, acciones diferentes, habrá que racionar más. ¿De dónde saca el presidente Gustavo Petro que esa medida de racionamiento no sería solo por este año o por el año 2024, que fue el año donde iniciaron esas restricciones? Pues no, yo no sé, digamos, él plantea a veces unos escenarios bastante catastróficos y sin sustento. Repito, lo que anunció para este mes de marzo, pues no se va a cumplir. Entonces, yo lo que creo es que él está diciendo seguramente que se requerirá de más racionamientos a futuro por la variabilidad climática, si no se toman medidas de fondo. ¿Cuáles son las medidas de fondo que le he oído al presidente? Es que le llevemos a la gente a vivir a otras ciudades, por ejemplo, que eso me parece un poco descabellado, le confieso yo. Él ha planteado eso, hay que llevar con tal vez una ley o alguna figura a la gente a vivir a otras zonas del país. Bogotá pues no va a pensar en eso. Bogotá va a tomar las medidas para resolver el problema que hay de agua,
y garantizar que el abastecimiento se cumple. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí no nos vamos a dedicar a eso, todo lo contrario. Bogotá está creciendo, está transformándose, está avanzando en construir su metro. Por fin, después de tantas trabas, tantos problemas, llevamos ya más de 48% de avance. Vamos a construir la Petar-Canoas. Estamos fortaleciendo la política social. A medida que el gobierno nacional la está reduciendo, en Bogotá está pasando lo contrario, la estamos fortaleciendo. Entonces yo no sé, digamos, puede tener que ver con esa visión del presidente catastrófica de que a Bogotá hay que empezar a sacar la gente de la ciudad. En Bogotá no va a pasar eso, no vamos a permitir que pase eso. Todo lo contrario, vamos a traer cada vez más inversión. Tenemos, por ejemplo, el aeropuerto de mayor capacidad en Latinoamérica en este momento, en Bogotá, el aeropuerto del Dorado, y eso va a seguir creciendo. Esta ciudad no va a morir, todo lo contrario. Está viva, se está transformando y va a resolver sus problemas. Sí, hablando de transporte, hablando de que Bogotá no está muriendo, alcalde, el presidente Petro también ha sido muy crítico históricamente, pero ha sido particularmente duro en los últimos días, y también lo han hecho sus seguidores en redes sociales frente a la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Dicen que es una cicatriz para la ciudad, que estéticamente es terrible, que vendrá inseguridad para diferentes habitantes de zonas cercanas a esa primera línea que es de metro elevado. ¿Qué le responde Bogotá a esas afirmaciones del presidente, que señala que esa no es la mejor alternativa y que incluso todavía deja abiertas dudas sobre la financiación del metro, y le pide, como está bien que lo pida, a la ministra de Transporte que asista a todas las reuniones de la Junta Directiva del metro? Pues yo aprovecho, Ricardo, su micrófono para invitar al presidente a visitar el metro. Ni siquiera a la Junta, y a la ministra, bueno, claro, si quieren ir a la Junta, obviamente están bienvenidos. Pero a visitar el metro, a conocer el proyecto, es que no lo han visitado y uno no puede hablar de lo que no conoce. Es importante que vayan, conozcan la planta de creación, de fabricación de pilotes, de dovelas. Más de 10.000 trabajadores están todos los días trabajando en hacer realidad el sueño por fin del metro de Bogotá. Es que nos quedamos discutiendo 80 años los proyectos y ninguno pasó de renders, exceptuando este proyecto, que ya van más de 48% de avance. Y es un proyecto que va a garantizar que más de 1 millón de personas se puedan mover al día. Va a tener 30 trenes, una capacidad de 1.800 personas cada uno. Ya se entregó el primer tren en China el 4 de febrero, está en pruebas, y en el mes de mayo, junio arranca su viaje para Bogotá. En septiembre lo tendremos aquí en pruebas en el Patio Taller, el primer tren del metro de Bogotá. Entonces, yo creo que quedarse lamentando por otros proyectos que no tuvieron la financiación, que no llegaron al nivel de estudios que tenían que llegar, que no hicieron, digamos, que se alinearan los astros para garantizar que se pudiera avanzar en el proyecto, es un error. Bogotá no se puede quedar lamentándose. El proyecto, además, y ayer pues estuve visitándolo nuevamente, es un proyecto que es bastante alto, digamos, el viaducto es a 14 metros de altura, y tiene solamente una columna en el grueso de su recorrido. Va a haber una intervención de 1.400.000 metros cuadrados alrededor de espacio público para mejorar el espacio público. Va a haber ciclorruta. Ya hay un estudio del Banco Mundial, la Universidad de los Andes y la empresa Metro que indica que vivienda nueva en un entorno de un radio de 800 metros alrededor del viaducto ya se ha valorizado. Ya hoy se ha valorizado lo que será la vivienda nueva en ese entorno, lo cual muestra que eso va a tener un impacto positivo. Acabamos de expedir un decreto que se llaman los PRUMS, que son los proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible, que van a permitir activar una renovación urbana alrededor de todo el corredor del metro, para generar cada vez más espacio público, para que sea precisamente promoviendo movilidad sostenible para los peatones, para los ciclistas, en fin. Este proyecto va bien. Yo le invito al presidente y al gobierno a que no se queden lamentando de un proyecto que no existió, que no se materializó, porque inclusive les digo una cosa, cuando se habla del metro subterráneo por la Caracas, ese proyecto ni siquiera tiene estudios de factibilidad. Si uno se pusiera en el escenario hipotético de cambiar este proyecto para hacerlo subterráneo por la Caracas, habría que parar el proyecto, habría que incumplir un contrato, habría que someterse al riesgo de graves demandas. Habría que esperar que estén hechos los estudios de factibilidad, de estudios y diseños de última fase, fácilmente 3 o 4 años, dejar parado el proyecto para que ese proyecto termine construyéndose seguramente para dentro de 10 o 12 años, costando mucho más. Es una locura, eso no lo puede hacer Bogotá. Bogotá no va a permitir que ese proyecto se pare un solo día, y por eso estamos con todas las herramientas, tanto financieras como ciudad, como legales,
para defender el proyecto Metro que está en curso en este momento. Sí, alcalde, una pregunta final sobre el tema de inseguridad, sobre las explosiones, las granadas, el terrorismo de los últimos días. ¿Están pensando en Bogotá prohibir otra vez el parrillero en la motocicleta? Bueno, primero, Néstor, lo que ocurrió fue capturado inmediatamente la persona que lanzó la granada en San Bernardo. Ahí San Bernardo tiene una problemática que viene de años atrás. Ahí hay varias bandas que han operado y que iban consolidando su poder allí. Una banda que se llama Los Costeños, otra Las Marduk, otra se llaman Los Cuervos, entre otras. El año pasado se hicieron cerca de 35 allanamientos, 199 capturas allí, más de 20.000 dosis de drogas incautaron. Y obviamente nos falta mucho. Parte de lo que está pasando es que se están, digamos, tratando de reorganizar esas bandas, dados los golpes que se les han dado. Fueron capturados, por ejemplo, todos los miembros de las Marduk el año pasado, y esa reorganización lleva a que actúen de esta forma. No podemos echar para atrás, todo lo contrario, hay que mantener el esfuerzo, y la instrucción que le ha dado el general Cristancho, que acaba de llegar a la Policía Metropolitana, es multiplicar los esfuerzos, y ahí va a haber un esfuerzo grande en las próximas semanas en San Bernardo. Ahora, eso es frente a San Bernardo. En general hemos visto una reducción de hurtos en Bogotá. Hoy presentamos, por ejemplo, la captura de una banda que se dedicaba, y ustedes van a ver las imágenes, varios hurtos violentos de vehículos en las últimas semanas que ocurrieron en Bogotá. Fueron capturados 11 miembros responsables de 15 hurtos de vehículos y otros cerca de 16 delitos adicionales. Y vamos a insistir, el tema del parrillero es un tema que algunos estudios han indicado que no es efectivo, que no funciona realmente. Yo he dicho, bueno, no nos cerremos a la banda. Por favor, general Cristancho y secretario de Seguridad, estudien esa alternativa, miren si con modificaciones puede operar, puede funcionar o no. No nos cerremos a la banda. Entonces yo no lo descarto, pero será, digamos, dependiendo del estudio que ellos hagan o que revisen, para ver si vale la pena en algunas zonas de Bogotá tal vez implementarlo. Pues no estamos cerrados a hacerlo, pero tampoco está decidido. Vamos a analizar las posibilidades. Vale. Ahí estamos viendo las imágenes, alcalde. Le iba a decir en el canal de YouTube de los 11 capturados, de esos zampones, de los que roban carros, muy cobardes ellos, escondiendo la cara, ¿no? Todos refugiándose. Si los vio desde atrás, estaban ocultando su cara en las capuchas con las que suelen trabajar y vivir. Alcalde, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Néstor, y a todo el equipo de Blue Radio. Son las 8 de la mañana, 42 minutos. El alcalde Galán en Bogotá respondiéndole al discurso de ayer. Bogotá no está muriendo, dice el alcalde Galán. No mira arriba porque viene un meteorito, ¿no? El meteorito ya está entre nosotros creciendo. Oiga, Felipe, al presidente Gustavo Petro. Ya está destruyendo. Ya, como hoy podríamos decir, Bogotá empezó a morir como ciudad. Porque, pues, tiene una alternativa. Pero pues si su intención es seguir como va, pues empezó a morir y cada vez morirá más. También podemos decir... 8:42 minutos, yo no sé si el presidente es una Petro tragedia que el presidente lo diga en sentido retórico, en sentido figurado, pero ni en si sentido es poesía. Retórico, Néstor, es que no, ni poesía, ni de ninguna manera es excusable, digamos, esas afirmaciones en boca del presidente de la República, cuando en realidad, pues obviamente es una exageración, es casi un exabrupto, pues hacer una afirmación de que Bogotá está muriendo. Bogotá, claro que tiene unos problemas, la aglomeración de una ciudad en la que nos vivimos, no sé, 8 millones de personas, si contamos pues la población de Soacha, que es prácticamente el mismo territorio de Bogotá. En fin, claro que tienen unos problemas, y tienen unos problemas ambientales, y tienen unos problemas para asegurar el abastecimiento de sus servicios públicos, pero lo que le corresponde al presidente de la República es tratar de resolver esos problemas y no simplemente pues usar esto políticamente para generar un clima de incertidumbre en la ciudad. Es claro que el presidente resolvió usar el arma que algunos de sus opositores usan con él, con el alcalde Galán, que es generar incertidumbre para debilitar el gobierno. Pero mire, Néstor, déjeme decir esto, a mí me parece que el alcalde Galán ha hecho un trabajo muy, pero muy serio en materia de administración de la crisis de abastecimiento de agua en Bogotá, porque efectivamente encontró un problema,
que sorprendentemente en Bogotá no habíamos hablado tan abiertamente. Y resulta que sí, nosotros estábamos acostumbrados a tener mucha agua en Chingaza y pasaron estallaron el año pasado por cuenta del durísimo verano, ¿no? Pero, entonces, pero no solo por el durísimo verano, yo creo. La alcaldesa Claudia López no le dijo nada a Galán cuando le entregó. Pero yo no creo que es por el gobierno de Galán, Felipe, si usted se acuerda, hace un año exactamente, estábamos con los Pero no es solo por el verano, Néstor, es que en Chingaza hubo un cambio muy grande, muy drástico en el sistema de lluvias en Chingaza por el tema de la deforestación en la Amazonia, etcétera, y dejó de ser esa entonces una posibilidad de fuente principalísima de abastecimiento de agua en Bogotá, y eso pues seguramente se hubiera algo podido no prever, pero por lo menos sí ya cuando empezó a ocurrir tratar de hacer algo, que es lo que está haciendo el alcalde Galán ahora, que es simplemente decir, no dependamos tanto de Chingaza, buscamos otras opciones. Él encontró algunas en el norte, ahora está proponiendo eso del uso del tratamiento, del uso de aguas tratadas en la Petar, todo lo cual me parece bien. Yo creo realmente que el alcalde Galán ha hecho un trabajo que yo calificaría en este caso de impecable, y el presidente Petro debería estar ayudándole y no generando esta incertidumbre. Sobre todo, Néstor, porque le iba a decir, Héctor, veo al petrismo todo en Gavilla, Felipe, esta mañana contra el alcalde Carlos Fernando Galán. Sí, bueno. Lo graduaron de enemigo. ¿Les parece el nuevo nazi, facho, paramilitar? Simplemente porque pensó y decidió ejecutar el metro como venía y no arriesgar a Bogotá a la aventura, de la incertidumbre del metro. Yo hacía mucho tiempo no le oía una verdad al presidente Petro en una de esas intervenciones. Se la oí ahora, que usted puso ahí la cosa. Sí. Es que el meteorito ya llegó, tiene toda la razón, el 7 de agosto del 22. Felipe. Oiga, Néstor, pero ¿sabe por qué? Porque usted ve esa gavilla. Señor, ¿por qué? Esa gavilla tan activa, Néstor, es porque los logros que lentamente y de manera muy discreta y calladita está teniendo la administración de Carlos Fernando Galán, que puede que no sean numerosos y gigantescos, pero ahí van. Esos logros, en particular el metro, son el mayor testimonio de la incapacidad del gobierno nacional, Néstor. Es que a quien no logra cosas, a quien es incapaz de lograr cosas, lo que más le duele es ver que otros sí logran. Esas columnas del metro, o esas vigas, o como se llamen, ingeniería, no sé, que ya se ven en el sur de Bogotá, y las obras que se ven en otras partes de Bogotá, son testimonio de algo concreto, de algo que efectivamente está sucediendo, mientras que del gobierno nacional en Colombia no obtenemos sino palabras, discursos. Entonces es muy doloroso para quien está en esa posición ver que otros calladitos están logrando cosas. Por eso, no solamente con esto, sino con otras cosas, se le van a ir en gavilla a Carlos Fernando Galán hasta que puedan y van a tratar de sabotearlo en la medida en que puedan. Pero creo que lo que está haciendo el alcalde, aun cuando yo difiero en algunos puntos, Néstor, creo que lo que está haciendo el alcalde es serio y sobre todo continuar calladito trabajando. Lo que usted dice es una píldora para la memoria. Dovelas, señor Aurelio, dovelas, pilotes y estructuras que están haciendo para el metro de Bogotá. Señor Aurelio. Sí, una píldora para la memoria del presidente Petro. En Colombia, o en Bogotá, el metro subterráneo se postergó, como lo había diseñado incluso Samuel Moreno, reconozcámoslo, por las demoras de la administración Petro en la alcaldía. Petro se demoró 2 años, 720 días, con el proyecto básico del metro subterráneo engavetado en el escritorio. Se puso a hablar de el tranvía por la séptima y de los modos eléctricos y no sé qué, y el metro, el culpable de que el metro en Bogotá sea elevado, es el mismo Petro. Miren, esto es de los engaños más grandes de Gustavo Petro con la opinión pública. El país puede recoger la cronología exacta del proceso. Y Petro, incluso desde la campaña a la alcaldía, usted recuerda que yo fui otro candidato en la época, fui rival de Petro en eso. Petro no hablaba de metro para nada, hablaba de prorrogar Transmilenio y llegó a hablar de unos tranvías que estaban ofreciendo los franceses, etcétera. Pero el metro como tal, él dejó engavetado 2 años
el modelo que había dejado Samuel Moreno del grupo CENER y el diseño de CENER. En el tema del agua hay una reflexión del presidente que, como siempre, tiene la hipérbole y la exageración y termina destruyendo el argumento. Pues sí hay algo de fondo, y es que Bogotá llegó a 8 millones de habitantes porque teníamos la bendición del páramo más grande de toda la región y que podía abastecer con agua pura del páramo a tantos habitantes, pero esa fuente llegó a su límite, eso sí es cierto, pero el hecho de que llegue a su límite no quiere decir que se vaya a acabar Bogotá, lo que quiere decir es que hay que buscar otras fuentes, y por eso se hace con técnica, con decisiones políticas y no con discursos apocalípticos. Entonces lo que nos dice el alcalde Galán es: mire, aquí estamos evaluando fuentes como aguas lluvias, que los conjuntos residenciales empiecen a tener sistemas de captación de aguas lluvias, tratamiento de aguas lluvias. Estamos evaluando que para actividades donde no se requiere agua altamente potable de consumo humano, como por ejemplo mezclar cemento para la construcción del metro, utilicemos otro tipo de fuentes. Es decir, a semejante desafío que tenemos en Bogotá, lo que necesitamos no es discursos apocalípticos del fin del mundo, sino búsqueda de soluciones. Y yo creo que esto se parece, Néstor. Pero lo que pasa es que decir, cuando usted oye al presidente de la República, Luis Ernesto, que fue alcalde de Bogotá, decir que Bogotá se va a morir. Claro, es la exageración, ¿no? Es la exageración como recurso argumentativo. Usted se siente un poquito, padre, como asustado, como si estuviéramos en Pompeya. Pero hay algo de verdad. ¿Qué tal cuando dijo que nos teníamos que salir? La preocupación sobre esa los 8 millones de bogotanos. Hay que algo tocaba de sacarlos de la ciudad. Felipe, hay algo de verdad en la preocupación de pretender que podemos seguir como venimos, que podemos pretender que el maravilloso páramo de Chingaza... no es amenazarnos con, de acuerdo, con la destrucción. Pero ahí está, digamos, pero creo ¿qué que le corresponde, Luis Ernesto? ¿Qué le corresponde a un gobernante serio? Solucionar. Si hay problemas de hacer propuestas. Ojo, nos vamos a extinguir, hagamos nos esto. vamos a pero acabar, mire, Néstor, es o que hacer algo. Pero es que lo que le están reclamando, claro que hay problemas. ¿Hay alguna ciudad que no tenga problemas? Pero en el mundo, ojo, el problema de agua para ciudades es en el mundo. Usted ahí le ha dado en el clavo a todo el desafío, digamos, que tiene no solo el presidente Petro, sino todos los políticos que tienen genuinamente una preocupación con el cambio climático y que quieren proponer un camino. El presidente optó por un camino que consistía en, básicamente, hay que parar la economía, hay que decrecer la economía, lo recordamos en cabeza de su ministra de Minas, para poder superar el cambio climático. Ese camino está demostrado que no lleva sino al fracaso. El camino que lleva a una transición energética real, a una transformación y a enfrentar el cambio climático es utilizar las fuentes de dinero que existen hoy de los hidrocarburos para transformar, para alistarnos para el cambio climático, para hacer las construcciones necesarias para que una ciudad como Bogotá, por ejemplo, tenga fuentes distintas de agua a través de aguas lluvias y demás que mencionó aquí el alcalde Galán. Para esa es la tarea del gobernante, porque es inevitable que hoy vivamos con climas distintos, que tengamos altas sequías, que tengamos incendios, que tengamos inundaciones. Lo que tenemos es que adaptarnos. Pero la tarea del gobernante, no Néstor... va a funcionar si nos dedicamos a asustar y a decir nos vamos a acabar. Se va a acabar Blue, se va a acabar la radio, va a explotar el mundo, nos va a acabar un meteorito. Lo dijo el presidente Petro, hablando en teoría en un encuentro científico, hablando de ciencia, tecnología cuántica. Uno no elige gobernantes, Néstor. Uno no elige gobernantes para que canten tragedias, para que anuncien tragedias, para que sean como un oráculo misterioso que anuncia tragedias. Uno elige gobernantes para que haga cosas, y si cree que vienen tragedias, si cree que vienen cosas malas, ponga en marcha planes concretos para evitar esas cosas, esas tragedias. ¿Qué hemos oído de parte del presidente Petro con el tema de Bogotá en materia de planes concretos? Absolutamente nada, porque fíjese que cuando él se ha referido, en las pocas veces se ha referido a la parte importante, que es la pregunta de qué hay que hacer, sale con cosas genéricas como, por ejemplo, cambiar las relaciones de poder en Bogotá y la Sabana. Bueno, empecemos mañana. Concrete eso, ¿qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cuántos litros de agua nos ahorra al día? Yo no sé. ¿Eso cómo va a solucionar la crisis? No, es que es exactamente igual que un médico. Usted cuando va al médico y el médico le dice, usted se está muriendo. Sí, dicho que todos nos estamos muriendo, pues usted espera que el médico ¿cuál es el tratamiento? Le recete efectivamente. Pero sin mentiras, ¿no? Una aspirina. Pero también decirle al paciente que se está... Pero sin mentiras, digamos, sin matizar el problema, ¿de acuerdo? Hay que darle la realidad al paciente también. La realidad, pero hay que darle ilusión a la gente para que trabaje, para que se levante todos los días a colaborar, pero no con catástrofe. Y peor aún, porque si fuera solamente eso sería grave, pero peor aún, obstruyendo los proyectos de la ciudad. Y le voy a dar 3 ejemplos. El metro, ya se mencionó, va en un 48% de ejecución, a pesar de todo la obstaculización que ha hecho el presidente de que el proyecto se haga y de que avance. El tema de vivienda,
dijo que se quitaba Mi Casa Ya. Afortunadamente, la alcaldía recompuso los presupuestos y se están construyendo 9.000 viviendas en Bogotá. El tema de quitarle el apoyo a los subsidios de alimentación a la gente más vulnerable. Afortunadamente, la alcaldía dijo, no importa, nosotros fortalecemos la política social, hacemos censo de habitantes de calle, vamos a abrir nuevos comedores comunitarios. Entonces, el problema del presidente no es solamente que diga Bogotá se está muriendo, sino que obstaculice los proyectos para que Bogotá viva. Eso es más grave aún. Pero la buena noticia es que no se está muriendo y que vamos avanzando. Había una época, Felipe, yo creo que María Consuelo tiene razón, había una época en que los políticos echaban carreta y de pronto echaban mentiras para vender ilusiones y para vender esperanzas, ¿cierto? Sí. Y entonces esa era una política que llenaba a la gente de ilusión de que vamos a vivir mejor. Pasamos a una época en que ahora echan carreta para decir que estamos peor. Y para obstaculizar. Para morirnos todos y que no sé qué, que nos vamos a morir. Es la cosa catastrófica. Es que el presidente de la República no tiene un mensaje esperanzador para los 50 millones de colombianos. Todo es caos, todo es mentira, todo es culpa de Duque. Pero eso mismo hay que decirle a la oposición, a Petro, ¿no? Felipe, porque como decían estos, no me deja hablar, doctor Riveros? Es que me gustaría acabar la idea, pero bueno, siga. Los políticos resolvieron usar el miedo y la incertidumbre como el instrumento, y eso nos está acabando como sociedad. Realmente es una cosa dramática, que todos los días nos levantemos con un miedo, con que es que nos toca cocinar con leña, con que es que no hay agua, con que es que, no, o sea, un montón de cosas. Todos los días el ciudadano que prende el radio a oírnos, lo que oye es un anuncio de unas catástrofes, y una sociedad así no puede vivir. Son las 8 de la mañana, 55 minutos, para quien quiera opinar sobre la frase del presidente Petro, esto de que Bogotá ha comenzado a morir, sobre las teorías del presidente Petro. En segundos, a propósito, novedades desde la cuenta de Twitter del presidente Gustavo Petro, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C. Los leemos, los escuchamos, estamos en el canal en Ditu, estamos en plataformas de streaming esta mañana, en las frecuencias de Blue Radio en todo el país y en el canal de YouTube. Estás escuchando Blue Radio. En Mañanas Blue, la representante a la Cámara, Catherine Jubinao, se refirió a la carta que envió junto con otros congresistas al presidente Gustavo Petro, en la que expresan su rechazo por la designación de Armando Benedetti como ministro del Interior. Si bien sabemos que al presidente Gustavo Petro lastimosamente no le va a importar, porque él ya decidió pisotear a todo el mundo y perdió los escrúpulos y cualquier asomo de vergüenza, no obstante queremos elevar nuestra voz pública de rechazo ante el país, de que nos parece absolutamente revictimizante que mujeres que hemos sido ultrajadas por Armando Benedetti en el pasado, que hemos sido calumniadas, injuriadas, difamadas, como es mi caso, tengamos ahora que sentarnos con el señor Benedetti a recibir línea de él como enlace directo del gobierno, articular una agenda legislativa, mujeres que además hemos sido reconocidas por la causa feminista, por nuestra lucha por las mujeres. Yo he sacado ya adelante 3 leyes. 8 de la mañana, 57 minutos, el movimiento de los mercados, la economía, 23 pesos está subiendo el dólar en estos primeros minutos de negociación, completando 2 jornadas por encima de los 4.100 pesos. Cotización promedio a esta hora, 4.135 pesos. En el mundo el dólar está bajando 0,28% frente a las principales monedas. En nuestra región vemos una tendencia mixta, en algunos países sube, en otros países baja el dólar. La relación euro-pesos colombianos sube hoy 42 pesos a 4.319 pesos por euro. El petróleo de referencia Brent está bajando 0,7%, llegando casi a los $74 por barril. En más noticias, durante el cuarto trimestre del año pasado, los precios de las viviendas nuevas crecieron en Colombia 9% frente al mismo periodo de 2023. En apartamentos el incremento fue de 9,32%, en casas de 3,40%. Cúcuta, Pasto y Popayán, las ciudades donde más se encarecieron
crecieron las viviendas nuevas por encima del 15%. En más noticias, el Grupo Argos entrega un balance al mercado sobre las inversiones que ha hecho y que han hecho sus empresas recomprando sus propias acciones. En estos programas de recompra del grupo de su cementera y de Celsia se han invertido $150 millones, dice la holding, que en parte por esta estrategia sus acciones en bolsa han tenido fuertes valorizaciones. Y volvemos a hablar de juntas directivas, pero esta vez de la Junta de ISA, tras la renuncia hace unos días de Carlos Raúl Yepes, quien representaba allí a EPM, además con una dura carta criticando la forma como fue designado el presidente de ISA, Jorge Carrillo, volverá a la compañía un viejo conocido. Para reemplazar a Yepes dentro de la Junta de ISA, EPM está postulando a Juan Emilio Posada, quien fue presidente de esta compañía hasta enero del año pasado. Esta es una jugada estratégica de EPM de poner allí en la Junta a alguien que primero conoce muy bien a ISA por dentro y segundo, porque de puertas para afuera aparentemente tuvo buenas relaciones con la administración de Ecopetrol, liderada por el presidente Ricardo Roa, que tiene las mayorías dentro de la Junta de ISA. Si lo aprueba la Asamblea de Accionistas, Juan Emilio Posada regresará a ISA como miembro de Junta designado por EPM como accionista minoritario. Víctor, está trinando el presidente Petro, Felipe, sobre seguridad, diciendo que no tenemos una crisis de violencia en Colombia, que han bajado los homicidios en su gobierno. Y hablando también sobre el sistema de salud. En la Casa de Nariño, Caterina Ávila. Néstor, buenos días. Luego de que el Ministerio de Salud presentara una recusación contra el magistrado José Fernando Reyes, argumentando que sus declaraciones sobre la crisis financiera del sistema de salud podrían comprometer su imparcialidad en futuras decisiones sobre la UPC, el presidente Gustavo Petro entra en la discusión y se refiere también a la demora del gobierno para cumplir las órdenes de la Corte, diciendo que están a la espera de la información por parte de la CPS para iniciar mesas de concertación. Escribe el mandatario, abro comillas, la orden que hemos recibido es iniciar una mesa para concertar el valor de la UPC, para lo cual todas las EPS de Colombia deben aportar los datos ciertos de sus gastos realizados con el dinero público transferido desde el año 2021 de manera veraz y pronta. Estoy a la espera de la información. Y le responde a la representante Catherine Miranda un trino diciendo: usted, representante, debería ayudarnos a vigilar que no haya existido irregularidades con el uso del dinero público, porque su función constitucional como parlamentaria es velar por el dinero de todas las y los colombianos. Dice esto pues respondiendo a la congresista, quien se refirió a la recusación